El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de webinars internacionales, Lean Construction y BIM. Antes de iniciar, las disculpas del caso por la demora. Hemos tenido unos pequeños inconvenientes en el tema de la transmisión. Pese a hacer las pruebas respectivas, siempre hay imprevistos, ¿no? Eso nos ha dificultado un poquito el inicio. Las disculpas de caso a todos los presentes. Y bueno, ya estamos listos para poder iniciar. Como le digo, el día de hoy nos toca la participación del arquitecto Luis Morales, que nos va a hablar un poquito de la estandarización e implementación de BIM en gobierno. Antes de iniciar, recordarles, invitarles a todas las personas que puedan transmitir el presente webinar para que más personas puedan visualizar la ponencia el día de hoy. Creo que será de mucha información valiosa y sobre algo más de experiencia que del arquitecto a lo largo de su vida profesional nos ha de compartir. Así que por favor a todas las personas que están visualizando el presente webinar les invitamos a compartir y a que sigan nuestro canal de Construedu, que día a día compartimos información referente a la industria de la construcción. Temas, tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, que de seguro que nos va a hacer servir para todos los profesionales presentes. Bueno, sin más que decirles, como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña desde Colombia el arquitecto Luis Morales con el tema estandarización e implementación BIM en gobierno. El arquitecto es director ejecutivo de TC Lab y fundador de BIM Forum Colombia. Tiene más de 23 años de experiencia. Tiene más de 23 años de experiencia en el rubro profesional. Y bueno, tiene experiencia en diseño arquitectónico, control de calidad, gerencia de construcción con implementación PMO, Lean, IPD, BIM. Y bueno, manejo de la normativa a nivel de Colombia, Estados Unidos. Tiene experiencia en proyectos Fast Track, Design Build y proyectos de alta especificación técnica en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos y su agencia miembro de IA Internacional, con licencia certificado general Constructor en Florida. Es máster en BIM Management y bueno, es miembro fundador de BIM Forum Colombia. El día de hoy me parece que tenemos un gran profesional, un gran representante de nuestro hermano país de Colombia, al que le voy a dar pase y reiterarle el agradecimiento al arquitecto por acompañarnos. Un momento, por favor, arquitecto, que le voy a compartir le voy a hacer posible su micrófono. Arquitecto, ya le activé su micrófono. Listo, ¿ya me pueden escuchar? Arquitecto. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? Bueno, me parece que ya se está... Sí, ahora sí, arquitecto, ya le escuchamos. Listo, perfecto. Quiero revisar si la presentación está saliendo correctamente. Sí, ya le escuchamos, arquitecto. No sé si... Sí, ya le escuchamos. Listo, perfecto. Quisiera saber si la presentación está saliendo... No, No, ¿todavía no? se está visualizándose las diapositivas. No, está a nivel de PowerPoint, o sea, de la Listo, un edición de las segundo, por favor. diapositivas. No, es que no me está detectando la otra pantalla. Deme un segundo. Un segundo y cuadro esto. Hoy la parte técnica está complicada el día de hoy. Listo, ya les vuelvo a compartir. Un segundo, por favor. Sí, pues hacer las pruebas hemos tenido un pequeño... Listo. Bueno, aquí está bien. Y ahora sí, compartir. Compartir pantalla. Listo. Sí, ahora sí se visualiza a nivel de presentación. Listo, perfecto. Entonces, pues ya hiciste la introducción. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me están oyendo bien? ¿Tenemos buen sonido? Listo. Entonces, inicio. Esto es lo que vamos a ver hoy. Sí, se la escucha, arquitecto. Listo. ¿Por qué BIM? ¿Qué es BIM? ¿Cómo implementar el estado actual, beneficios y aplicación en proyectos de gobierno? Entonces, ¿por qué BIM? Enfocado hacia un proceso de transformación digital en la industria de la construcción. En estos momentos, a nivel mundial,
El 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para construir. La mayoría de las entidades de construcción o áreas de construcción se quejan por esa falta de información, esa falta de calidad, y eso es a nivel mundial. 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto del más del 10% en sus presupuestos. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo y el 37% de los materiales en la industria de la construcción terminan siendo desperdicio. Estos son datos globales. Obviamente en nuestros países se complica un poquito esto más, pero eso es un factor común. Y hay una gran oportunidad de mejora en esto. Esto es una gran oportunidad, no lo debemos ver como un problema, sino una gran oportunidad de mejora. Aquí podemos ver cómo trabajamos en nuestros países los últimos, no sé, 60 años. Es la forma de trabajar en nuestros países. ¿Cómo estamos trabajando ahora? Estamos trabajando igual. Lo único es que las fotos son a color. La industria de la construcción no ha tenido un proceso de digitalización lo suficientemente fuerte para llegar a afectar. Pero eso es algo que está cambiando en estos momentos. ¿Y cómo afecta eso con la productividad? Entonces, esto es una gráfica de McKinsey, donde muestra, esto es una escala de digitalización según la industria. Aquí podemos ver que industrias como el área de comunicaciones, ahorita todo lo hacemos por un teléfono, hacemos compras por un teléfono, hacemos el mercado por un teléfono, todo lo estamos haciendo por temas por herramientas de digitalización en la comunicación. Miren dónde está la construcción. La construcción está en la parte inferior, inclusive aquí está el cero, tenemos crecimientos negativos en productividad. Entonces es un factor que debemos empezar a atacar. ¿Y esto por qué se ve en el índice de digitalización? Miren aquí a mano derecha, la industria de la construcción, la única industria que nos gana es agricultura. De resto, todas las demás industrias nos ganan en temas de digitalización. Entonces, tenemos una gran oportunidad para afrontar esto y uno de estos procesos es BIM. Este esquema que están viendo es el ecosistema de tecnología en la construcción. Esto es un gran mapa de toda esta cuarta revolución que estamos viviendo. Por un lado, vamos los gemelos digitales, la inteligencia artificial y demás. Pero para hacer BIM no necesitamos hacer todo esto. Necesitamos concentrarnos en unos temas muy, muy específicos. Tema de modelado 3D. Hacer modelado 3D no es hacer BIM, son cosas diferentes. Esto es una de las partes de hacer BIM. La otra parte es el BIM, que ya vamos a explicar qué es. Temas de gestión de diseño, temas de programación, de cuantificación, de manejo de contratos. Vea que aquí lo ponen en un tema muy importante. Y el más grande de todo y algo que ponen en tema de central, Document Management, gestión documental. Hay estudios de MIT y otras universidades donde muestran que el 25% del tiempo lo perdemos buscando dónde está la información. Y eso nos pasa a todos. Solo arreglando ese tema de gestión de información y haciendo unos correctos procesos de gestión de información, mejoramos de una manera muy fuerte la productividad. Entonces, este es el grupo de temas o el grupo de temas que debemos empezar a hablar de digitalización y cómo lo podemos tratar. Voy a cambiar un poquito ahora qué es BIM. Hay una mala concepción de que BIM es una herramienta de modelación. BIM no es Revit, BIM no es Archicad, BIM no es Cocina, el plan. BIM es un proceso de trabajo colaborativo que permite generar y gestionar información mediante modelos digitales durante el ciclo de vida de un proyecto de edificación e infraestructura y sus componentes, sus partes, en un espacio virtual y de manera estructurada entre todos los actores involucrados. Entonces, aquí hay varias palabras que más adelante iré desarrollando: procesos, gestión de información, modelos digitales y de una forma estructurada. Pero entonces vamos a terminar con la definición de BIM. La palabra central es Building Information Modeling, que es modelado de información para la construcción, no para el edificio, sino para la construcción en general. Pero ahí podemos decir que podemos subdividir esto en en otras categorías. La primera categoría que quiero subdividir es la parte de producto.
Nosotros necesitamos unas buenas familias. Ya muchos de los fabricantes están metiéndose en producir contenido BIM y contenido de calidad BIM, porque esos elementos son los que nos vamos a llevar a construir los modelos. Entonces tenemos que afectar la base, la fuente, desde que nacen esos productos. Por eso es muy importante meter a la cadena de valor, a los fabricantes en el proceso. Con estos elementos, con productos eficientes y con suficiente información, construimos los modelos de edificaciones de alto rendimiento. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque los edificios sean mejores, sean más productivos. Entonces ahí pasamos a BIM. Hay otro nivel que ya sería el de ciudades de bajo carbono, llevarnos estos modelos, con estos modelos que tenemos, llevarlos a un modelo de ciudad. A esto se le llama City Information Modeling. Entonces tenemos los tres niveles: Product Information Modeling a nivel de fabricación, Building Information Modeling a nivel de edificación y City Information Modeling a nivel de ciudad. Pero a los tres niveles aplica la misma definición. Esto es un proceso. ¿Cómo afecta eso el ciclo de vida? ¿En qué partes afecta el ciclo de vida el proceso BIM? En todo el ciclo de vida de un proyecto, desde que nace, en la época de planeación, donde estamos estructurando el negocio, la prefactibilidad, y esto afecta tanto la parte privada como la parte pública. Entonces, en la parte pública, aquí en Colombia se llama el caso de negocio, o sea, la estructuración del negocio. Ahí hay ya unos usos BIM que yo puedo empezar a generar. Después sigue el esquema básico. El esquema básico es donde podemos tomar las diferentes opciones y hacer pruebas con diferentes opciones para definir un producto. Después tenemos la definición de ese producto o criterios de diseño. Estos son lenguajes de IPD, gestión integrada de proyectos. Entonces, planeación, esquema básico, criterios de diseño, que es un 30% donde ya definimos un producto. Luego viene diseño detallado, donde lo llevamos a análisis y a un diseño detallado donde generamos una coordinación. Después de esto, producimos documentación, entonces documentos de construcción, lo llevamos a proceso de construcción y cerramos con operación y mantenimiento. Entonces, con BIM afectamos todo el ciclo de vida de una edificación. Empezamos a trabajar conceptos como el trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo es el trabajo normal o cómo era el trabajo normal en un proyecto? Yo tenía unos diseñadores de técnicos donde compartían un modelo con el diseñador estructural. Este diseñador estructural compartía con el civil o con el arquitecto. Esto le llegaba a una entidad, lo llevaban a la interventoría, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, el flujo de información es uno a uno y existen procesos BIM inclusive así, uno a uno. ¿Qué es lo que ha empezado a cambiar? Y con el ISO 19650, que ya lo vamos a ver, ha empezado a cambiar este concepto, el trabajo colaborativo y un concepto que se llama Common Data Environment o ambiente común de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las partes trabaja y se conecta y conecta información a una sola sitio. Hay que empezar a hablar de un concepto que se llama única fuente de información verdadera. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Que si a mí me enviaban, dependía todo de si lo guardé en la carpeta correcta, con el nombre correcto. Aquí ya empezamos a trabajar en una información compartida entre todos. Entonces, si el estructural sube una información, esta información queda disponible para todos los demás miembros del proyecto en un solo sitio y disminuyendo los problemas de versionamiento. Oiga, si estoy usando la versión oficial o la versión actualizada. Otro tema importante hablar, antes de meterme a cómo se implementa, es la información. Entonces, los tipos de información. Entonces, aquí podemos ver una columna. Lo importante, lo que agrega valor no es la columna y el 3D bonito y que lo puedo ver y que lo puedo girar. Eso no es lo que agrega información a BIM, lo que agrega valor en BIM. Lo que agrega valor es que esa columna se comporta como una columna, sabe que es una columna y tenemos que cargarle una información. ¿Qué tipo de información le podemos cargar? Propiedades físicas o de elementos. Podemos cargar el largo, volumen, etcétera, etcétera. Eso nos va a servir para cuantificación. Propiedades geográficas y de localización.
Esta columna sabe en qué país está, sabe en qué ciudad está, en qué proyecto, en qué piso del proyecto está. Programación, yo puedo decirle a esta columna cuándo va a ser construida, o si ya fue construida, o si ya fue recibida para hacer un pago. Entonces, temas de fechas las puedo meter ahí, puedo darle un tiempo a esa columna. Temas de costos, yo puedo meter desde costos conceptuales hasta el final de la cadena, costos de mantenimiento o costos de reparación más adelante. Importantísimo el tema de fabricantes, yo puedo meter información. Una de las cosas que tenemos en Latinoamérica es que normalmente cuando un diseñador especifica algo, durante el proceso de llevarlo a construcción, muchas veces se cambia esa especificación por temas de costos, por temas de etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un muy buen procedimiento, porque en ese proceso se pierde calidad de lo que se va a entregar y se pierde la calidad del diseño original. Entonces, muy importante desde el principio contar con esto, temas de fabricante. Por eso es que todas las empresas fabricantes que pueden generar contenido BIM se están metiendo en eso, porque es un primer paso a la especificación. El siguiente tema es la sostenibilidad, y por último llegamos a temas de operación y mantenimiento. ¿Cuánto puede costar reemplazar un elemento? ¿Cuánto es la esperanza de vida de un elemento? Etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, la importancia de BIM es esa letra de la mitad, la información. Esto es lo que más vale en un proceso BIM. Ni siquiera el modelo, es la información que carga. ¿Cómo implementamos BIM? Voy a mostrarles dos enfoques, voy a ir tratando de hacerlo en paralelo. Entonces, la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos, activos para mejorar la eficiencia e incrementar productividad y minimizar el riesgo, dando mayor valor al cliente y obviamente más oportunidades de negocio y mayores rentabilidades. Pero ¿qué es lo importante de esto? La transformación digital no es ir a comprar un computador y ponerle un software. Eso no. Yo tengo que primero analizar mi proceso, mis productos y mis activos. Y tomando como activos es la información que yo tengo de mi compañía, y eso es lo que yo debo transformar. Y necesito utilizar habilitadores digitales para hacer esa transformación. No es en sí comprar un computador o comprar o montar una página web. Yo necesito es afectar el proceso. Para esto hay dos formas. ¿Cómo se implementa? Entonces, primero, hay un lado, que es el lado de gobierno, donde tenemos 4 actores principales o 4 focos principales, que es el aumento de la capacidad de la industria, meter a toda la cadena de valor en que pueda trabajar de la misma manera y facilitar ese cambio, desarrollar un marco común de colaboración. Entonces, cómo contratamos y cómo ponemos esas reglas y esos estándares para que todos hablemos el mismo lenguaje. Una base de liderazgo público. Esto le toca que lo tome, y ahorita voy a hablar muy específicamente de eso en el caso de Colombia. Eso toca que lo tome los líderes en gobierno. Normalmente, en la mayoría de países que hemos analizado y que hemos visto, ese liderazgo lo toma la entidad que maneja el dinero. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, no sé cómo se llamará en sus países ese ministerio, pero normalmente el que impulsa esto en Inglaterra también fue el ministerio que manejaba el dinero. Normalmente lo toman es porque esto les afecta muchísimo. Esto en Inglaterra, con lo que construían 5 colegios, ahora están construyendo 7 colegios. Entonces esto es muy importante para la parte económica de los procesos públicos. Y por ende, toca ponerle un líder. Y por último, comunicar la visión y promover las comunidades de práctica. No es solo, venga, hagamos BIM y listo. No, esto hay que masificarlo. Estos webinars contribuyen al tema. El gobierno tiene que empezar a hacer temas de educación, temas de fomentar el entendimiento de estos procesos. Esto es por el lado del gobierno. Por el lado de las organizaciones, también hay 4 focos principales y podríamos llegar a hacer un paralelo con lo primero. La primera es las políticas. Entonces, las políticas de la organización. ¿Cómo se va a gestionar esa organización? ¿Cómo podríamos, no sé, asimilarlo con este? Lo segundo es los procesos. Yo tengo que meter en el core de los procesos y analizar los procesos de mi compañía para ver cómo están funcionando y cómo BIM puede mejorar y afectar esos procesos. Lo siguiente, tecnología. Obviamente, para yo poder hacer esos procesos, tengo que tener habilitadores. Y la tecnología
no es un computador. La tecnología es saber qué usos BIM, yo para qué voy a usar BIM. El uso BIM es el que me dice qué software voy a comprar y el software el que me dice qué herramientas o qué computador y qué redes y qué capacitaciones necesito para realizar los procesos. Lo dejé de último, pero considero que es el más importante, son las personas. Sin las personas, esto no es posible. Es muy difícil hacer una implementación cuando existen grandes temas de rechazo al cambio. Entonces hay que hacer este tipo de implementaciones acompañándolas con procesos de gestión de cambio. Las personas es lo más importante de esos 4 pilares para una implementación. Bueno, ahora vamos a hacer como un flujo, un proceso, porque yo acostumbro a tomar esto, no simplemente implemento BIM, sino esto toca pegarle a la cultura de las compañías y eso se hace durante como una estrategia de transformación digital. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, defino mi estrategia de transformación digital en la compañía y qué necesito para hacer eso. Estrategia y liderazgo. Si los líderes en una compañía o en un gobierno no están montados en el tema, esto no va a fluir y no va a funcionar. Siguiente, hacer un diseño de arquitectura empresarial. ¿Qué es arquitectura empresarial? Venga, yo vengo y defino, hago un diagnóstico de una planeación y ya vamos a entrarnos dentro de esa arquitectura empresarial, cómo hay una buena aproximación. Entonces, yo hago un diagnóstico y entiendo la compañía. En todas las compañías con que estoy trabajando, con que he trabajado, cada compañía es distinta. Yo tengo que analizar los procesos, ver la gente, ver cómo están funcionando, ver sus necesidades y diseñar un plan específico para cada compañía, obviamente basados en buenas prácticas y estándares internacionales. El siguiente paso es una reingeniería de procesos. Yo he hablado muchas veces ya ahorita de procesos. Oiga, procesos, métanse en los procesos. Si yo no cambio mis procesos, no estoy arreglando el problema. Entonces, analice sus procesos y cómo los puede optimizar. A eso me refiero a reingeniería. Entonces, mejora de procesos. El siguiente son productos y servicios tecnológicos. Hasta ahí es que yo empiezo a hablar de tecnología. Después de yo entender mi proceso, ahí es que yo pienso, oiga, ¿qué software me sirve para mejorar esto? ¿O qué procedimientos me sirven de tecnología? ¿Qué información me sirve para mejorar esto? Ahí es donde yo obtengo eso y empiezo a crear o a diseñar pilotos y puesta en marcha de esa planificación y de esos procesos con esa tecnología. El siguiente tema, que como les digo, esto tiene que ir acompañado de gestión de cambio. Si no hay gestión de cambio dentro de las empresas, yo me he sentado con gerentes que son unos sabios para la construcción, unos sabios, llevan 40 años construyendo y uno puede decir que se las saben todas. Y la primera sentada que he tenido con ellos es, oiga, Luis, usted no va a venir a cambiar la forma como yo trabajo. Enfrentarse a eso es difícil. Ahorita varios de esas personas son los líderes más importantes dentro de la compañía en el acompañamiento de procesos BIM. Entonces toca saber cambiar eso, cambiar el direccionamiento. ¿Con qué se hace eso? Con acciones e incentivos. Si uno muestra victorias tempranas, si uno muestra las mejoras, las oportunidades que tiene, este tipo de personas empiezan a cambiar su percepción sobre el tema. Por último, planes de mejora continua. Yo ya mejoré algo, pero lo puedo seguir mejorando y le puedo seguir optimizando. Esto es muy importante. Y por esto hay que poner métricas e indicadores. Estas métricas e indicadores hay que definirlas desde el principio. Yo cómo mido. Por experiencia en algunas compañías que se han iniciado de esos procesos de implementación y no han puesto métricas, cuando viene el gerente de la compañía después de 6 meses y le pregunta, oiga, ¿cómo vamos en BIM? Ustedes no van a tener que responder. Oh, vamos bien, pero no, uno tiene que demostrar esa evolución desde el día cero, poner una línea base desde este diagnóstico y levantar una línea base desde el diagnóstico y la planeación y más adelante medir y mostrar eso que se mejoró. ¿Listo? El siguiente tema es arquitectura empresarial. Entonces, ¿cómo yo aproximo esto a un proceso BIM dentro de la compañía? Como les decía, eso no es comprar un computador y ponerle Revit o Archicad. Eso no funciona así. ¿Qué tengo que hacer? Primero la estrategia de negocio. ¿Qué quiere la compañía? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía? ¿Mejorar productividad en qué? ¿Buscar qué? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía? Entonces, con esta estrategia y siempre acompañado de enfoque de calidad, busco qué hacer.
o planeo, no busco, planeo, hago una estrategia que voy. Por otro lado, tenemos la estrategia de tecnología. ¿Qué herramientas necesito y qué información? Recuerde que aquí ya empezamos a hablar de la información y esta información ya lo estamos viendo. Esto es el oro, no es el oro del futuro, es el oro del presente. Si ustedes analizan quiénes son las compañías más grandes, ahorita son las que manejan información, las que gestionan información y saben cómo sacarle provecho. Entonces, esto significa dinero. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces, primero tengo que tener un enfoque operacional, la cultura. Oiga, señores de mi cadena, ¿cuáles son esos proyectos e iniciativas que pueden generar una oportunidad de negocio a esta visión o este liderazgo de negocio estratégico? Pueden ser temas de gestión documental, un repositorio digital, un Product Information Modeling, mercadeo digital, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya tengo unas iniciativas y unos proyectos que pueden dar una oportunidad de negocio. Recuerden que yo afecto los procesos o mis productos. Por otro lado, yo tengo proveedores. Se me corrió la S. Entonces, yo puedo tener SAP, Oracle, Microsoft, Autodesk, Graphisoft, distintos proveedores que me pueden atender esta necesidad que tengo de oportunidad de negocio para cumplir estos proyectos e iniciativas. Entonces, yo tengo que analizar la disponibilidad de la tecnología. Después de esto, cuando ya tenga definida la estrategia de negocio y la estrategia de tecnología, porque la tecnología no debe ser medida como un venga y yo respondo a las necesidades del día a día, sino debe ser diseñada como una estrategia. Entonces, ahí ya bajo a los core al core de la implementación BIM o de cualquier proceso que ya habíamos hablado. Los procesos, análisis de procesos, ¿qué puedo mejorar? ¿Tengo políticas adecuadas dentro de la compañía para hacer estos cambios? ¿O la actitud de la compañía, las políticas y las reglas que yo tengo para hacer esos procesos están definidas? ¿Las personas tienen las capacidades y las competencias que requiero para hacer estos cambios? Por el otro lado, tecnología va acompañado de la tecnología. ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué datos voy a gestionar? ¿Qué es lo que voy a gestionar a manera de datos? ¿Y qué aplicaciones puede hacer esto? ¿Listo? Después de que yo diseñe esto, haga la estrategia, haga una planificación y haga un diseño para poner en marcha y haga, haga esos primeros ensayos para actuar un piloto, esto también lo tengo que definir con un proceso de gobernabilidad. ¿Quién va a hacer eso y cuáles son las reglas? De seguridad de la información y un plan de implementación. ¿Cómo voy a poner todo esto que analicé aquí, diagnostiqué, hice planeación, armé los estándares, generé la matriz de información, etcétera, etcétera? ¿Cómo yo voy a aplicarlo en mi negocio? Hasta que no pase eso, no llego a las aplicaciones. Puedo tener un ambiente común de datos, una mesa de ayuda, un ERP, un EPM, un CRM, todo esto. Esto es un marco muy general de una arquitectura empresarial y de la misma forma yo puedo introducir BIM a una compañía. Ya para introducir BIM, uno de los temas que vimos anteriormente son las políticas. Entonces yo debo tener unos estándares que seguir. En BIM, en todas las industrias, en la naval, en la aeronáutica, en la aeroespacial, todas las industrias tienen una estandarización que se basa en tres pilares. Uno son los procesos, el otro es el repositorio digital y el otro es la terminología. Si ustedes ven a cualquier estandarización en cualquier industria, va a tener esos tres elementos. Entonces, ¿cómo se aplica en BIM? ¿Cómo se aplica en la construcción? Entonces, los procesos se manejan bajo el ISO 29481. Ese nos va a traer un término que se llama el IDM. ¿Qué es esto? Nosotros analizamos los procesos que realizamos, el uso BIM o los requerimientos de necesidad de información que yo tengo dentro de mi compañía y ahí me salen unos procesos. Esos procesos me van a decir qué información yo necesito, cuál es el entregable que yo necesito del proceso, qué es lo que me van a entregar a mí como cliente o qué es lo que yo voy a entregar al cliente. Después de eso nos vamos al repositorio digital. ¿Qué es esto? IFC. IFC es un formato de interoperabilidad. ¿Qué nos va a permitir esto? Yo puedo trabajar en Revit. Un ejemplo, arquitectura se está trabajando en Archicad. Estructura está manejado en otra herramienta que se llama Tecla y MEP está trabajado en Revit. En el momento actual, si siguiéramos como estamos, ninguna de las herramientas son compatibles.
Ahí es donde entra el IFC como repositorio digital, un mismo lenguaje de interoperabilidad, donde yo cargo mis familias con este tipo de lenguaje, con este repositorio. Ese modelo se convierte en un repositorio digital de información y ese repositorio yo lo puedo distribuir a las diferentes herramientas para poderlo utilizar. ¿Listo? Entonces ya tenemos el proceso, ya tenemos el repositorio digital y por último la terminología. Si una industria quiere volverse global, tiene que tener los mismos términos, no importa el idioma. Ahí es donde entra el ISO 12006. Un ejemplo de esto, uno de los sistemas de clasificación que maneja es OmniClass, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hago yo? Es de una forma estructurada, ahí está el otro, recuerden la definición de BIM. Es un proceso que maneja información de manera digital, de una manera estructurada. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Darle una codificación o darle un lenguaje, este es el idioma de BIM, que todos nos podemos hablar. ¿Listo? Entonces, ese es el cono. Y ahora, en el 2018, apareció un nuevo ISO, que es el que me va a conectar estos tres elementos. ¿Y cómo me las conecta? Con el ISO 19650, que es el ISO, el estándar de gestión de información BIM. ¿Listo? Esos son los 4 ISOs importantes en el proceso. 3 son de estandarización, 1 es de gestión. Ahora, en esos procesos en el que estábamos hablando de OmniClass, de terminología, el ejemplo es OmniClass. ¿Qué es OmniClass? Es un sistema de clasificación que permite el intercambio de información para la totalidad del ciclo de vida de la construcción y sus agentes. Ya es el ISO 12006. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, nosotros en Latinoamérica, ya lo he consultado con varios países, Chile está poniendo OmniClass, ahorita quisiera preguntarle si en Perú también el direccionamiento es OmniClass. La mayoría de América Latina y Estados Unidos se dirigió hacia OmniClass. Otra parte de ese ISO es el UniClass, que es el aporte británico a este sistema de clasificación. Entonces, ya estamos estructurando el mismo lenguaje. Para resumir el OmniClass, hay 3 tablas importantes. Entonces, la tabla 21, que está basada en Uniformat, es un estándar para clasificar especificaciones de construcción, estimación de costos y análisis de costos. ¿Qué hace esta tabla? Me da la estructura del presupuesto. La tabla 22 está basada en Master Format, es un sistema jerárquicamente organizado que clasifica la información en función de resultados obtenidos tras un proceso que utiliza materias primas, herramientas y mano de obra. ¿Qué es eso? Nosotros lo llamamos aquí un APU, un análisis de precios unitarios. Así es como yo puedo saber cuánto me vale una actividad o una especificación. Entonces, ya tenemos la estructura de presupuesto, la actividad a contratar o especificación y tenemos otras tablas donde me clasifican esos materiales, esas herramientas y esa mano de obra. Aquí tenemos un ejemplo donde este muro está clasificado dentro de un presupuesto en un subcapítulo que se llama construcción de muro exterior. Para yo construir ese muro exterior tengo unos elementos, una mampostería, bloque, ladrillo, no sé cómo, no recuerdo cómo lo llaman allá, pañete, el pláster, como yo cubro esa mampostería, y pintura. Yo tengo acá 3 elementos que están clasificados bajo la tabla 22. Cada uno de esos elementos, yo puedo clasificar los materiales, la mano de obra y demás de esos elementos. ¿Qué pasa si yo tengo en mi compañía un proyecto clasificado bajo OmniClass? Que yo lo puedo mandar a cualquier parte del mundo y me van a entender qué es el presupuesto sin hablar español. Imagínense las oportunidades que hay en el ambiente público donde todos mis proyectos yo los manejo con la misma estructura. Entonces, eso es una oportunidad bastante grande. ¿Cuál es la situación actual de BIM a nivel de Latinoamérica? Ya bastantes países a nivel, esto no es una moda, primero hay que entender que esto es una moda, que esto está de moda, no, esto es algo que ya está pasando y que se está volviendo obligatorio en muchos países. Por ejemplo, en Europa ya hay mandatos, en varios países de Europa, empezando por Inglaterra, ya hay mandatos, los que están de este color, como no sé si lo alcanzan a ver, Rusia, Finlandia, Corea, Dinamarca, Dubái, Hong Kong, Australia,
Estados Unidos ya tienen mandatos BIM, o sea, ya siguen unas reglas y ya es obligatorio la utilización de BIM. Hay otros países que apenas están en planeación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Latinoamérica ha tenido un gran apoyo del gobierno británico en varios países. Yo sé que ustedes están trabajando también con el gobierno británico en la constitución de este estándar nacional para Perú. Pero en Chile, creo que también tenemos gente que nos acompaña desde Chile. En Chile ya es obligatorio, ellos podría decirse que fueron de los primeros que empezaron en Latinoamérica y van bastante adelantados. En Brasil también están trabajando, en Perú se está trabajando, en México también se está trabajando, aunque ellos tomaron un direccionamiento un poco diferente. Ellos primero sacaron el mandato y luego se pusieron a trabajar. Aquí nosotros en Sudamérica primero hemos planeado y ejecutado y ya estamos sacando el mandato, pero todos estamos trabajando. En Colombia, aquí me faltó, no me salió aquí en la diapositiva, en Colombia también venimos adelantando un proceso que muy pronto va a salir. Yo creo que en este mes ya va a salir el documento de la estrategia de implementación BIM a nivel nacional para Colombia. Hay otra cosa importante, que es que esos grupos se están uniendo. Entonces, en Europa ya se creó un grupo que se llama el Grupo de Trabajo BIM Europeo, donde se unieron y están trabajando en común por unos mismos estándares. En Latinoamérica hay un grupo creado que se llama el BIM Forum Latam, donde se agrupan los distintos BIM Forum, y ya hay una asociación, ya hay un grupo de gobiernos BIM en Latinoamérica que están trabajando en el mismo direccionamiento. Oiga, hablemos el mismo lenguaje. Eso es básicamente lo que está pasando a nivel mundial. Diferentes países han tomado diferentes aproximaciones. La aproximación top-down, que es de arriba hacia abajo, es la que tomó Inglaterra, que es el gobierno el que exigió el tema, el que exigió la implementación de este mandato. Por otro lado, está el bottom-up. Me arriesgaría a decir que es el sistema americano, donde fue la industria, las pequeñas industrias que adelantaron el proceso y están pidiendo a las grandes compañías y al gobierno que se normalice el tema. Y hay unos casos que yo lo diría que así inició en Colombia, ya estamos volviendo top-down, de gobierno hacia abajo, pero en Colombia las grandes compañías fueron las que empezaron a tomar ese primer paso, el primer paso de, oiga, esto es BIM, esto empezamos a trabajar, empezamos a exigir. Después el gobierno se metió en el tema y pues obviamente estas grandes empresas le pedían a sus pequeñas empresas o al grupo de valor, al flujo de valor de los diseñadores y demás, que se metieran en el tema porque ya les estaban exigiendo contratos BIM. Entonces, en Colombia se inició como un middle out, ya se está transformando poco a poco en un top-down a medida que el gobierno empieza a sacar esto como exigencia nacional. Un tema importantísimo para este mandato es la unión de estos tres grupos focales, que es la industria, el gobierno y la academia. Sin la interacción de estos tres elementos, es imposible que un gobierno se meta en un proceso de estandarización o de mandato a nivel nacional. Los tres tienen que participar porque el gobierno debe poner las reglas, la industria es el que actúa, la que produce, y la academia es la que prepara a todo el personal y a todo el ecosistema para poder cumplir estos requerimientos. Entonces es muy importante que esos tres grupos focales estén metidos en una implementación. Otro es la cadena o el grupo de políticas que debemos tener para trabajar. Entonces, primero hay un nivel de política, tenemos que gestionar una política, es el por qué hacerlo. Las reglas, ya sea a nivel nacional, con un decreto, una ley, o ya sea a nivel privado, en una organización donde ya hay unas políticas, unas definiciones internas de qué se va a hacer, de por qué se va a hacer BIM. Luego bajamos a un nivel que son los estándares. ¿Qué hacer? Entonces, estos estándares nos guían como los ISO, son los que nos dan la guía o la lectura de qué es lo que tenemos que hacer, qué normas seguir, qué lenguaje seguir, etcétera, etcétera. Después, tenemos que bajarlo a un nivel de protocolos.
¿Qué son los protocolos? Los pasos a seguir para hacer eso que nos están pidiendo arriba. ¿Cuáles son los pasos a seguir y los lineamientos a seguir? Por último, las guías. Las guías es cómo lo hacemos. Es esos pasos a seguir, cómo los hacemos en realidad, cómo los ponemos en práctica. Entonces, esta es la pirámide del marco de colaboración, el marco técnico que debemos gestionar acerca de BIM, ya sea a nivel público o a nivel privado. Uno de los consejos que he recibido es que esto no sea un solo documento, que esto esté convertido en varios documentos. ¿Por qué? Porque estos documentos, si yo tengo un solo documento, va a ser muy difícil actualizarlo y mejorarlo. Recuerden que esto de BIM habla mucho de mejora continua. Entonces, si yo en las guías tuve una actualización, pues si yo manejo por documentos separados, yo actualizo esta guía y no me cambia el proceso general. Si yo manejo un solo documento y necesito cambiar este pedazo, me tocaría cambiar todo el paquete de una manera más seguida. Y eso es, pues es complicado. Ya cuando usted está aprendiendo, y lo he probado en compañías, usted está aprendiendo algo y lo está empezando a manejar y llegan y se lo cambian, pues desequilibra un poquito el proceso. Entonces, como consejo a nivel de experiencia en compañías, lo mejor es armar un paquete muy bueno de esos estándares y documentos de una manera separada, interconectada entre ellos, pero de una manera separada para yo poder actualizar y mejorar cada uno de estos documentos por separado y no me afecte todo un documento. Entonces, este es el esquema del ISO 19650, donde tiene 5 fases. La primera es de evaluación, es donde vamos a generar unos requerimientos de la organización. Yo primero necesito en mi entidad ver ese pipeline, esos flujos de recursos, esa estrategia de implementación BIM en mi compañía o en mi entidad de gobierno. Esto yo lo bajo a un proyecto. Entonces, yo ya tengo cómo funciona mi entidad, luego lo bajo a un proyecto. ¿Cuáles son los requerimientos de información de cada uno de mis proyectos en base a esos requerimientos de mi organización? Después, paso a cómo voy a salir a contratar cada uno de esos proyectos. ¿Cuáles son los requerimientos específicos de cada uno de mis proyectos para salir a contratar? Ahí es donde hablamos de requerimientos de intercambio de información. ¿Cómo voy yo a salir a decirle a mis contratistas, señores, así es que vamos a trabajar? Uno de los grandes problemas en BIM a nivel mundial es que es la definición de eso, porque el contratante piensa que está pidiendo algo en BIM y el contratista entendió una cosa distinta y piensa que está entregando algo BIM. Entonces el contratante dice, no, eso no es, eso es un proceso muy importante desde el inicio, la parte contractual. Y si ustedes ven este esquema, de aquí para atrás es parte contractual. Entonces yo defino desde el principio las reglas con que vamos a jugar. Después de esa evaluación, pasamos a un proceso de licitación. Entonces, con esa información, yo ya salgo a licitar, traigo a mis proponentes un tema muy importante. Cuando yo recibo, yo tengo que confirmar que esa cadena o valor de esos proponentes tienen las condiciones idóneas para hacer un proyecto BIM. No contraten a alguien, y qué pena si alguien se molesta, pero no si van a hacer un proyecto BIM, no contraten a alguien que digan, ah, no, tranquilo que yo contrato a alguien que me modele. Eso no es un proceso BIM y les va a dar dolores de cabeza. Entonces, la industria se va a ir metiendo. Eso lo vivíamos aquí en Colombia alrededor de hace unos 5 años, donde salir a contratar BIM era muy complicado. ¿Qué hicieron las grandes empresas? Las grandes empresas inclusive pagaron capacitaciones a su cadena de diseñadores para que aprendieran BIM, porque no había el suficiente conocimiento. En estos momentos ya nos podemos dar el lujo de salir con requerimientos específicos BIM. Si usted no sabe BIM, no puede participar porque eso me va a pegar muy duro en el flujo, en la productividad y en la calidad de mi proyecto. Listo, entonces yo ya licité, yo tengo que, la parte de planificación es verificar todas esas condiciones, cerrar el tema, hacer los contratos y preparar la movilización, que mis herramientas funcionen, que el personal funcione, que tengan las capacitaciones y el conocimiento del proyecto necesario para yo poder producir. Hasta ahí yo empiezo a producir.
Entonces, yo llego a producción, el ISO 19650 nos habla de unos estados muy específicos, unos contenedores de información donde yo hago mi producción. Hasta que no pase un tema de calidad, no puede pasar a colaboración. Cuando ya hay colaboración, en producción solo trabajan cada disciplina. Cuando pasa un checklist de calidad, pasa a trabajar el proyecto. Aquí es donde se hace la coordinación y habla del proyecto. Y después de un proceso de calidad, se publica. Entonces, el ISO 19650 es muy directo con esos temas de calidad. Tiene que cumplir unos procesos y unos repositorios de información muy específicos. Ya después, después de cumplir suficientes iteraciones para cumplir un hito, ya paso a entregar ese modelo de información y hacer un tema de cierre. En los temas de cierre es importantísimo la gestión de lecciones aprendidas. Y es una de las cosas que dice directamente el ISO 19650. Oiga, ¿en qué nos equivocamos para no volverlo a hacer en el siguiente proyecto? Entonces, básicamente ese es el esquema del ISO 19650. Para repetirlo y cerrar aquí el tema un poquito más directo, es primero yo genero unos requisitos de información para mi organización, un grupo de documentos y de políticas, un estándar de desarrollo, cómo voy a contratar, cómo voy a colaborar, qué información voy a generar y qué herramientas de calidad voy a utilizar. Ya los tengo como compañía. Con esa información, yo estructuro mis proyectos, que es el requisito de información de proyectos. Entonces, estructuro cada uno de mis proyectos porque cada proyecto es distinto. Así hagamos copias, cada proyecto tiene condiciones distintas. Entonces, yo estructuro cada uno de mis proyectos y ya empiezo a hablar de unos documentos como el plan de ejecución BIM precontractual, el que yo le voy a entregar a mi contratista para que sepa qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y información de referencia. Después de tener mi proyecto listo para salir a licitar, yo salgo a licitar, que son los requerimientos de intercambio de información. Entonces, yo tengo acá un proyecto y ese proyecto yo tengo que licitar con el arquitecto, con el estructural, con el mecánico, etcétera, etcétera. Ahí hay otras herramientas y otros documentos, como los términos de referencia, es dejar claro cómo voy a contratar yo mi proyecto BIM, la matriz de recursos de proponente, que es, oiga, usted demuéstreme, señor contratista, que usted puede hacer bien, que usted puede hacer BIM de una manera correcta. Y un plan maestro de entrega de información. ¿Qué me va a entregar y cuándo me va a entregar? Entonces, es una cadena de documentos. Al final de cuentas, usted creo que son 7 documentos, usted puede hacer un BIM de calidad. Con esos 7 documentos gestionados durante todo el proceso, usted puede hacer un BIM de muy buena calidad en su proceso. Bueno, entonces, esta es la base de una implementación a nivel gobierno, el ISO 19650. ¿Y qué ha pasado en Colombia? En Colombia, hace más o menos 3 años, nació BIM Forum Colombia. BIM Forum Colombia nació por la iniciativa de esas industrias grandes. Entonces, estos fundadores, que son, podría decirse, los líderes o de las empresas líderes en la industria de la construcción en Colombia, vieron la oportunidad de unirse, de que, oiga, usted hace BIM, usted hace BIM, usted hace BIM, ¿por qué no hablamos todos BIM de la misma manera? Entonces, así nació el tema. Hubo una aproximación con Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, donde unimos esfuerzos. Ellos también tenían una iniciativa, entonces unimos esfuerzos y se creó BIM Forum Colombia. Después se unió el gobierno, entonces ahí se empezó a trabajar y ya impulsado a nivel de gobierno. Por otro lado, por la Embajada Americana, la Financiera de Desarrollo Nacional, o sea, Vivienda y Planeación Nacional, que son los que manejan el dinero. Yo ya había contado que normalmente en todos los países, la gente que gestiona la parte monetaria en los países son los más interesados en meterse en BIM. Ya empezaron a tener aliados estratégicos. El SENA es la entidad de capacitación técnica del país. Entrena toda la parte técnica de manera, o si no gratuita, muy económica para todo el personal. Entonces, está metida en la educación de esto. Y empresas público-privadas como el EDU, que es la empresa de desarrollo urbano de Medellín, y empresas públicas de Medellín se empezaron a unir a nuestro grupo. Después, hace poco, nos unimos a BIM Forum Latam, acompañados con BIM Forum Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Argentina y demás, para crear esa conexión de los BIM Forum.
Una de las tareas que hemos hecho aquí en Colombia es el desarrollo de unos documentos guía. Estos no son estándares. Estos son documentos guía. Aquí abajo ustedes pueden ver en la dirección, el link, para que es Camacol Colombia, BIM Forum Colombia. Ahí pueden descargar estos documentos que son una guía. Nosotros, ¿qué queríamos en el BIM Forum? Queríamos colaborar en la industria, que la industria se metiera más en este proceso de transformación digital y creamos siete guías para... Nosotros ya habíamos sufrido y nos habíamos equivocado y nos seguimos equivocando, pero nos habíamos equivocado en estas compañías de cómo no hacer las cosas. Entonces decidimos, oiga, mostremos a la gente cómo hacerlo. Estos documentos son gratuitos, son a disposición, están a disposición de cualquier persona, pueden entrar y descargarlos. Se los recomiendo. Un trabajo de 3 años tratando de hacer BIM lo más sencillo posible para que una pequeña empresa se pudiera montar. Entonces, los invito a descargar estos, son unos documentos bastante interesantes. Como les decía, son gratuitos y están a disposición de todos. Cuando creamos el BIM Forum Colombia, tuvimos 3 requisitos para trabajar. El primer requisito era que todo el mundo podía participar. El que quisiera podía participar. El segundo requisito fue que, aparte de que todo el mundo pudiera participar, era que nadie tuviera propiedad sobre el tema. Entonces, que Apiros o Amarillo o alguna de estas empresas, oiga, yo fui el que hice ese documento, no. Todos quedaron en el mismo tamaño de letra y todos colaboramos por forma igual. Y por último, la tercera regla era que todo tenía que salir gratis. Nada de esto se cobra, todo está a disposición de cualquier persona. ¿Cómo está organizado en Colombia el tema? Pues básicamente está manejado por Planeación Nacional, como decía, son los que aprueban, son los que manejan el dinero. Hay un comité directivo, un grupo de trabajo, y allá vienen muchos ministerios, entidades, aporte, la parte privada, está la parte de educación también, y así es que de esta manera está organizado el grupo de trabajo BIM Colombia. En estos días lanzaremos la estrategia de implementación a nivel nacional, y en eso es que estamos trabajando. Voy a presentar 2 más, ya para finalizar. Una es el estudio de percepción de ROI, el retorno de inversión, y cómo se aplica a 40 años. Por eso es que las entidades se están metiendo en BIM. El costo de un proyecto en el ciclo de vida de 40 años, el 3%, que eso representa $1, se va en diseño. Por cada $1 que gastamos, nos gastamos $20 en la construcción, un 26%, y por cada $1 aquí que gastamos en esto, nos gastamos $60 en operación y mantenimiento. El 71% del costo se va en operación y mantenimiento. Por eso es que las entidades se están metiendo en esto. La operación y mantenimiento es el mayor valor y donde más ganancias se le puede sacar. Pero esto va no contrario, sino en una diferente vía al retorno de inversión. Los que mayor retorno de inversión están teniendo son los diseñadores. Por ahí tenemos unos ejemplos, unas muestras donde esos diseñadores que se metieron a BIM retornan la inversión de una manera más efectiva, un 53%. Construcción en 29%, compras en 11% y los propietarios el 7%. Pero póngale este 7%, póngaselo a este 71% de operación y mantenimiento. Eso es bastante dinero. ¿Por qué implementar BIM? Ya rápidamente, beneficios, aumento de productividad, disminución en procesos, mejoras en análisis de escenarios y alternativas, mejora en procesos de coordinación, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que vemos de BIM, pero esta última sí me gustaría asegurar, transparencia en los procesos públicos. El BIM hace los procesos transparentes y es algo que necesitamos a nivel Latinoamérica, por eso muchos países están motivados en meter estos procesos. Todo el mundo me pregunta, oiga, pero BIM es muy caro. Yo les digo, no, venga, más caro es no meterse, porque BIM no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión. Nosotros, pues, depende del proyecto, el nivel de BIM, de profundidad de BIM que se quiera hacer, pero podríamos estar hablando del 1 al 5% del valor del proyecto. Pero ¿qué recibimos al cambio?
entre el 15 y el 33% de retorno de inversión de esta inversión. Por ejemplo, reducción en sobrecostos de un 15%, reducción en procesos de entrega en un 5%, ahorros hasta el 5.5% en un presupuesto total. Esto suma muchísimo dinero. Por eso es que, es más, ni siquiera los que están pidiendo la implementación de BIM son los fondos de inversión. Entonces, ellos son los que están, y los dueños del dinero, el gobierno, los fondos de inversión, son los que están exigiendo ahora BIM en los procesos de desarrollo de los proyectos. Entonces yo creo que ya me pasé un poquito del tiempo, pues estoy a disposición de ustedes, de preguntas y demás. Genial, arquitecto, muy amable por su presentación. Bueno, acá leo comentarios que no sé si puede continuar con la última parte o ya lo dejamos ahí. Ah, no, si quieren, me quedan 2 o 3 slides, no sé si quieran que continúen, yo no tengo problema. Sí, dicen, bueno, acá están pidiendo que sí, por favor, que continúe. Por favor, le vamos a Listo, agradecer. perfecto. Entonces, retos en infraestructura. ¿Cómo aplicamos BIM en infraestructura? En temas de ingeniería, los diseños son muy eficientes. Si yo hago un diseño, esto queda automáticamente georreferenciado. Yo puedo hacer detección de redes. Uno de nuestros mayores compliques en una construcción en una ciudad es las redes. Yo puedo levantar las redes existentes y evitarme muchísimos dolores de cabeza en los procesos de infraestructura. Temas de normativa, temas de estructura. Yo puedo hacer levantamiento del estado actual de una vía o el estado actual de una zona y no depender de una topografía, sino ver exactamente en un modelo qué está pasando. En algunos países ya están haciendo automatización de maquinaria. Yo puedo hacer programación de procesos. Les puedo mostrar, y seguramente ahorita el gobierno peruano les va a mostrar, el gobierno británico en el proceso de implementación allá, les va a mostrar unos casos ya aplicados de proyectos de infraestructura donde usted tiene que empezar a cerrar vías, de mover el tráfico, etcétera, etcétera. Este proceso de programación es muy importante. Estimación de costos, cuantificaciones, temas de documentación, visualización y simulaciones de construcción. Entonces, esos son varios temas. Acá hay un ejemplo de un lot 100, nivel de desarrollo en una fase inicial donde yo puedo hacer unos esquemas y muy rápidamente puedo hacer análisis de movimientos de tierras. Una fase 2, que es un nivel de desarrollo 200, donde yo ya pongo detalle, yo ya sé qué voy a definir. Un lot 300, donde yo ya tengo detalles. Lot 400, donde yo ya lo llevo a construcción. Y lot 500, donde yo ya llevo esto a operación y mantenimiento. Yo puedo poner estos elementos que yo tengo en la vía, yo puedo llevarlos y mediante herramientas de operación y mantenimiento saber cuándo le hago mantenimiento, quién hace el mantenimiento, cuánto cuesta el mantenimiento, tener programado esos mantenimientos. Yo ya sé que el próximo mes necesito ir a ver una subestación, entonces ya hay una alerta que me llama, oiga señores, llama a esta persona que en tantos días tiene que ir a hacer un mantenimiento o una revisión del tema. Bueno, hasta ahí era mi presentación. Muchísimas gracias. Esta la tenía mal puesta. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, estoy abierto a las preguntas. Genial, muy amable arquitecto, muchas gracias por su tiempo. Creo que gran parte de las personas que nos están viendo nos ha quedado claro que BIM no solamente es modelar, no solamente es el modelo, sino va más allá de estrategias, de planes a nivel de gobierno, de procesos, cómo se debe implementar, ¿no? Muchas gracias por su comentario y bueno, invito a todas las personas que nos están viendo a hacer sus preguntas respectivas para que pueda el arquitecto ayudarnos a resolverlas, ¿no? Acá hay una consulta, arquitecto, que nos viene de Antonio. Dice, más que decir saber BIM, también es tener claro los formatos de interoperabilidad para el control de proyectos de cada especialidad. ¿Me repites la pregunta? No lo entendí muy bien. A ver, nuevamente le consulto la pregunta de Antonio. Dice, más que decir saber BIM, también es tener claro los formatos de interoperabilidad para el control del proyecto de cada especialidad, o qué más engloba decir que sabemos BIM. No, saber BIM, yo no creo que alguien pueda decir, yo soy el BIM, yo soy el gurú del BIM. No, el BIM cada día se aprende
cada día, cada día toca ir metiéndose más en el tema, todos los días salen procesos nuevos. Ay, gracias por poner el fondo. Todos los días salen procesos nuevos, herramientas nuevas, entonces toca estar actualizándose. ¿Qué es fundamental? Tener esas políticas y esos ISOs, esos documentos de interoperabilidad, el IFC, el Omniclass, tenerlo definido. Eso es algo muy importante y que les recomiendo a todos empezar por eso. Estructurar qué es lo que van a hacer con BIM antes de ir a comprar un software. Genial. Acá hay otra consulta de Juan Carlos Fernández y nos dice, arquitecto, si podría hablar un poco más de los contratos colaborativos diseñados para BIM. Hay dos tipos de contrato. Ustedes, uno de los documentos que pueden bajar es como una guía de contratación que ha pasado. Esta guía es como un adendo a sus contratos típicos, donde les ponen los requisitos BIM. Pero lo que está pasando a nivel mundial es que vayan a ir a contratos IPD, Gestión Integrada de Proyectos. ¿Qué es esto? Que todas las personas o miembros de un proyecto empiezan a ser socios del proyecto y empiezan a tomar iniciativas desde el primer inicio, al principio del proyecto. Vean, ustedes no saben los ahorros y la productividad que se ha logrado cuando traemos a la gente de construcción desde el inicio de un proyecto. Entonces, hay dos tipos de contratos colaborativos. Unos los pueden descargar en el AIA americano. Ahí están los formatos de contratos IPD, Integrated Project Delivery. Ahí hay unos formatos que pueden echarle una mirada. Y ahorita no recuerdo bien el nombre, pero CP3, una cosa así se llama, voy a buscarlos. Inglaterra también tiene unos formatos de contrato colaborativo similares. Genial, arquitecto, muy amable. Acá hay otra consulta, nos dice, ¿qué relación existe entre BIM y Lean Construction? Total. O sea, la triada, la unión que ustedes deben hacer se llama IPD, BIM y Lean. Esa es la triada. No hay un proyecto exitoso BIM si no va acompañado de Lean Construction. En general, todo esto se agrupa. No tengo esa diapositiva aquí, lastimosamente no la monté, pero eso se agrupa bajo un tema que se llama, es más, en Perú están dando esto, Building, BSE, Building Design Construction. Entonces, esto agrupa estas metodologías y las pone a funcionar en direccionamiento a satisfacción de cliente y edificaciones de alto rendimiento. Genial. Acá una pregunta bastante interesante que me dice que viene aparte de Dorian y consulta. ¿Podría ayudar en algo BIM en el tema de la corrupción? Muchísimo. Como les decía, una de las razones por las que muchos países en Latinoamérica se están metiendo a esto es por la transparencia de los procesos. Los procesos son más transparentes, los temas digitales, los temas un tema digital siempre deja trazabilidad. Entonces, está abierto al público, está más abierto, entonces colabora muchísimo con la transparencia de los procesos contractuales en las entidades públicas. Claro, totalmente de acuerdo. No creo que lo que mencionaba usted alrededor de su presentación, que uno de los grandes beneficios era la transparencia de la documentación, ¿no? Hizo lo que hace bastante falta en las entidades públicas, tener transparente todo lo que concierne al tema de los proyectos de construcción y demás. Bueno, acá hay otra consulta y dice, ¿cómo se puede implementar BIM a nivel de gobiernos locales, ¿no? Y cómo se puede aplicar esto en obras públicas, entendiendo que acá en Perú las obras públicas son las obras ejecutadas por las municipalidades o por los gobiernos locales, ¿no? Por el Estado. No, ahí Perú ya está haciendo un gran trabajo. Tengo entendido que ya están trabajando con el gobierno británico. Tiene que darles las bases. O sea, si la contratación no va directamente del Estado, sino de las regiones, todos deben seguir las mismas bases. Entonces, lo importante es que el gobierno defina esas bases, ese marco contractual y técnico de colaboración entre las partes y que ya cada una de las regiones pues la desarrolle. Yo he estado ya en Perú y sé por experiencia propia es algo complicado. Estuve allá desarrollando algunos proyectos con el cuerpo de ingenieros y sé que es algo un poco difícil, pero sí, tiene que estar desde arriba definido y que todos sigan las mismas reglas.
Genial. Acá otra consulta de Anderson Guillermo y nos consulta, ¿qué se clasifica en el BED, en el plan de ejecución BIM? En el plan de ejecución BIM hay 4 áreas específicas. Una es de gestión, de cómo estructuro mi proyecto, cómo le muestro a los demás mi proyecto, quiénes son los miembros que participan, etcétera, etcétera. Luego una estrategia de cómo voy a hacer, cuáles son los hitos que voy a entregar, cuál es la información, los requerimientos de información que voy a entregar, qué elementos tienen que tener mis modelos, etcétera, etcétera. Luego viene un tema ya de gestión, de cuándo tengo reunión, de cuánto tengo reunión, de cómo temas de calidad, cómo reviso yo la calidad de mis modelos. Por hecho, es un tema bastante largo. Ahorita no recuerdo todas las partes, digamos, qué herramientas necesito utilizar. La misma herramienta para todos, poner de acuerdo a todo el mundo en los temas de tecnología, en los temas de calidad y demás. Eso mucho. El BEP es como para un webinar entero de cómo debe estructurarse un BEP, pero les recomiendo, hay un BEP que es utilizado, los dos BEP a nivel mundial que son más utilizados, es el de Penn State, Pennsylvania State University, que es un BEP bastante estructurado, bastante fuerte, bastante detallado y pesado. Por otro lado, el BEP de Singapur es un BEP bastante eficiente, bastante puesto a la producción. Ahí están los dos extremos, uno oriental que es muy dirigido hacia lo que toca hacer, muy directo, muy corto. Hay otro hacia el lado americano que es más detallado. ¿Qué les aconsejo con respecto al BEP? Que no hagan un documento, una enciclopedia del BEP. Yo he visto BEP de 150 hojas, que la gente lo lee al principio y ya se quedó ahí. No lo gestionan, no lo desarrollan. También he visto BEP muy efectivos de 7 hojas. Entonces, estructuren muy bien su BEP y que pongan lo que necesitan directo a lo que necesiten. No hagan esos grandes documentos porque créanme que no los van a utilizar. Genial. Podemos decir que un BED es como una partida de nacimiento, ¿no? De un proyecto que se va a trabajar con BIM, ¿no? Sí, sí, un BEP es un plan de ejecución BIM. Los que manejan PMI es lo que se llama el Project Charter de un proyecto BIM. Genial. Acá hay otra consulta y nos dicen que de Anderson Guillermo y nos consulta. En Colombia, ¿cómo eligen el mejor postor o contratista en la licitación? ¿En base a qué? Y si algún criterio de calificación en base a BIM. Uy, pues la verdad es, depende de la compañía. Yo estoy más dado a un término que se utiliza, es el mejor precio técnicamente aceptable. Eso es un concepto que es el mejor precio técnicamente aceptable. No, nunca, vea, por experiencia propia, nunca se vayan por el más barato. Eso es un tema que lo he aprendido en estos 23 años de experiencia. Normalmente, muchas veces cuando uno se va por el más barato y no analiza la parte técnica, la parte de conocimiento, la parte de capacidades, la parte de competencias, lo que se está metiendo es en un dolor de cabeza. Genial. Acá hay una consulta muy interesante que viene a partir de Jesús Savera. Dice, ¿cuáles son las lecciones aprendidas más importantes en la aplicación de BIM en el gobierno colombiano? Eh, les voy a dar un ejemplo. Un tema bien interesante con el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá se logró en BIM, salió en BIM, pero no, todavía no estaba maduro y todavía no estaba estructurado, que es un nivel de requerimiento BIM o un LOT, un Level of Development, un nivel de desarrollo de los elementos BIM. Entonces, cuando se salió a contratar, y es lo que está pasando ahorita en muchas entidades públicas, que, uy, yo quiero BIM, hay que hacer BIM, y lo único que salen es un parágrafo que dice que el proyecto deberá de ser desarrollado en BIM, entre comillas, Revit, Archicad o Tecla, y debe ser entregado en un lot 350. Y eso es lo que dicen de BIM. Y pare de contar. Entonces eso es algo bastante peligroso. Entonces por eso toca, les decía anteriormente, toca que el gobierno ponga ese mandato o esa estructuración o esa definición de marco contractual y marco técnico para poder definir bien un proyecto BIM. BIM no es un modelo. BIM es la información que yo gestiono y la información que yo manejo para poder realizar los usos BIM.
Si yo no tengo la información correcta, no puedo cuantificar. Si yo no tengo la información correcta, no puedo hacer un análisis energético. Si yo no tengo la información correcta, no puedo hacer un análisis de norma. Entonces, de las lecciones aprendidas es que lo que dicen por ahí, del afán no queda sino el cansancio, pero quedan lecciones aprendidas. Genial. Acá hay una consulta de Cristian Gaviria y nos dice, según su experiencia, ¿está Colombia muy lejos de la automatización y de los análisis predictivos con gemelos digitales? El año pasado, aquí hay un documento que se llama un documento COMPES. Es un documento que saca el gobierno para hacer un direccionamiento en algunos temas específicos. El año pasado salió un documento que se llama, es un documento COMPES de inteligencia artificial, transformación digital e inteligencia artificial, si no estoy mal, para todas las industrias a nivel gobierno. Entonces, un direccionamiento a que si las empresas se metan en eso. Ejemplos de esto. Ya se está trabajando, ya se están haciendo pilotos de erradicación electrónica de licencias de construcción. No sé cómo será en Perú, pero aquí le tocaba a usted imprimir un paquete gigantesco de planos, llevarlos a una entidad para que se los aprobaran, 3 copias del mismo, llevarlos a una entidad para que se aprobara. Normalmente esos planos terminan en la basura. Entonces, ya Colombia está metiéndose en el diseño de una herramienta digital para erradicación electrónica, el tema de gemelos digitales. Vean, no podemos hablar de un gemelo digital hasta no haber recorrido el proceso BIM y el nivel de maduración BIM. Yo no puedo decir, oiga, necesito un gemelo digital si yo no he aprendido ni siquiera cómo modelar. Entonces, es un proceso de maduración y espero que para allá vayamos todos. Genial, y bueno, pasa lo mismo acá en Perú, ¿no? Toda la documentación, los expedientes, como usted dice, son 3 pliegos, una cantidad enorme de papel y se tiene que presentar y al final termina en la basura, tal cual como lo mencionó. Acá hay otra consulta de uno de sus colegas, y dice, soy arquitecto y ¿cómo debo iniciar mi proceso académico para estar en BIM? Primero que todo, interiorice que es BIM. Recuerde, BIM no es la herramienta, BIM es un proceso. Entonces, hay muchos sitios donde se puede investigar, mire los documentos esos de Colombia, estos documentos del BIM Forum Colombia son bastante buenos, léase eso, entienda eso, pregunte, haga networking con la gente que ya se mete, empiece a aprender. Ya después de entender BIM, empiece a estructurar qué herramientas necesita, haga un proceso de lo que decía yo, arquitectura empresarial, de ver qué necesita. Nosotros asesoramos a un par de casas de arquitectos donde el problema de ellos no era manejar Revit, el problema de ellos era cómo gestionaban la información. Después de que arreglaron cómo se gestionaba la información, por ejemplo, un hecho tan fácil de cómo almaceno yo estructuradamente mis familias. Entonces, alineando esos 3 procesos de, uno, cómo produzco yo y cómo gestiono mi información. 2, cómo leo un requerimiento BIM, porque si usted es arquitecto, usted no es el que va a pedir BIM, a usted le van a pedir BIM. Entonces, hay muchos documentos, en Chile hay varios documentos de qué es el ISO 19650, léase qué es el ISO 19 y cómo lo van a contratar a usted con procesos BIM. Nosotros aquí, muchos de la gente con que trabajamos, ya le piden a usted, oiga, déme unos términos de contratación BIM y déme un plan de ejecución BIM para yo saber qué le voy a entregar. Y hay muchos contratistas que están exigiendo eso en los procesos de contratación. Genial. Unas 3 consultas más, por favor. Claro, claro. Y acá dice una consulta de Oscar Mechan, dice, ¿cuáles son las diferencias entre BIM y BDC? O, o qué nos puede comentar, ¿no? A manera personal entiendo que en Perú está entrando con más fuerza el Virtual Design and Construction y no sé cómo esté en Colombia. Sí, yo sé, conozco a bastante cerca la gente que está haciendo allá el BDC en la Universidad de Lima, si no estoy mal. Sí, correcto. Eso está basado eso es una mecánica nacida en la Universidad de Stanford. Y básicamente el BDC es un proceso integral. Como les decía, BDC une BIM, gestión de proyectos y Lean Construction, y me falta uno, indicadores y demás. O sea, coge esos 4 elementos y los une en un proceso.
BIM es uno de esos elementos, pero para mí, o sea, pues en el proceso que yo he llevado, siempre lo considero de la misma manera, siempre he tratado de hacer Lean, siempre he tratado de hacer gestión integral de proyectos porque tiene que ir unida. Que en un lado lo llamen BDC y que en otro lado lo llamen solamente BIM, pues eso depende de las circunstancias de cada país. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que debe ir integrado esa triada, como mínimo esa triada de elementos, que es Lean Construction, BIM y gestión integrada de proyectos o gestión de proyectos. Genial. Acá hay otra consulta y dice, a nivel de Colombia, ¿cómo se está utilizando Bing, ¿no? Entendiéndose que, por ejemplo, en Perú entró Bing y primero se utilizaba en las oficinas de diseño, posteriormente un poco más se empezó a desarrollar y hoy donde más se utiliza son en ambos ámbitos, ¿no? En la oficina de diseño y a nivel de contratista, pero todavía se ve muy poco de la operación y mantenimiento que se le conoce como Facility Management. ¿Cómo está el ambiente en Colombia? Aquí en Colombia, como les decía en la presentación, las grandes empresas fueron las que iniciaron con el tema, más alrededor de hace unos 10, 8, 10 años. Las grandes compañías, ahorita en unas encuestas de la Cámara Colombiana de la Construcción, el, el 80% de los miembros o tienen ya procesos, están en procesos de implementación BIM. Eh, ya la gran mayoría de de los proyectos grandes, yo diría que el 80% de los proyectos grandes de estas compañías están en procesos BIM. Entonces, fue la industria de la construcción, las grandes constructoras, las que metieron el asunto. Hasta ahorita operación y mantenimiento está entrando, hasta ahorita gobierno está entrando, aunque hay casos específicos como en el ejército empezaron hace un par de años a desarrollar, el cuerpo de ingenieros del ejército empezó a desarrollar proyectos bajo metodología BIM. Genial. Acá hay otra consulta, bueno, es un comentario en sí de Ricardo Paredes. Dice, el BIM es aplicable a proyectos privados o ejecución por contrata y más no a ejecución de administración directa, es decir, a obras por gobierno. ¿Usted qué le puede comentar acerca de eso? No, Inglaterra, les cuento en Inglaterra fue el gobierno el gobierno hizo o sea, escuchaba directamente la voz de ellos. El gobierno hizo un estudio de cómo estaba la construcción en su país y se dieron cuenta que la construcción estaba hecha un desastre. El mismo gobierno dijo, no, aquí construimos mal. Entonces, ahí fue que inició el proceso de transformación digital en la industria de la construcción y como enfoque directo, ellos tienen tres metodologías, dos hacia preparación de proyectos y la otra ya es la ejecución, que es BIM. Y ellos ya está obligatorio en todos los proyectos públicos en Inglaterra van bajo metodología BIM, porque se dieron cuenta que era la forma de organizar los proyectos públicos. Entonces, es más, una de las compañías con las que trabajé 3 años, el 70% de sus, es una compañía que hace alrededor de entre 8.000 y 10.000 unidades de vivienda al año. El 70% de estas unidades son de vivienda de interés social. O sea, BIM es aplicable a cualquier nivel, BIM es aplicable a cualquiera, sea privado o sea público. Inclusive público tiene mayores efectos que el privado. Genial. Acá hay otra consulta de William Luque, nos dice, arquitecto, ¿sería tan amable de ampliar los alcances de BIM en la gestión de costos? En los proyectos, en las compañías donde hemos implementado bajo OmniClass, han disminuido los procesos de cuantificación en un 70%. Por ende, los procesos de realización de presupuestos, y eso lo hemos medido, la realización del presupuesto se ha disminuido alrededor de un 60, 50, 60%. Hacer cuantificación con BIM no es hacer un presupuesto y los presupuestadores no se van a quedar sin trabajo, van a tener una mejor herramienta. Entonces, se van a gastar menos tiempo sacando cantidades, que eso no agrega valor, y mayor tiempo estructurando un presupuesto. Entonces, uno de los grandes beneficiarios ha sido las áreas de presupuestos. Yo mediante esto, yo, si tengo la organización de información adecuada en un modelo,
esos procesos, como les digo, de cuantificación se pueden reducir hasta en un 70% y pues he hecho medidas que efectivamente es así. O después, si quieren, hacemos esto del OmniClass es un webinar completo. Si quieren, después, más adelante, podríamos hacer uno respecto al tema. Genial, le tomo la palabra y queda cordialmente invitado, arquitecto. Bueno, una última consulta ya para cerrar. Nicola González dice, ¿es aplicable el BIM a proyectos de escala pequeña? ¿Vale la pena? Mucho se confunde, ¿no? Que el BIM, entiendo que lo aplican grandes empresas, pero ¿qué nos puede comentar de los proyectos pequeños? No, a cualquier escala de proyecto y a cualquier nivel de compañía. Cuando me dicen, oiga, venga, es que el BIM es muy caro, siempre les voy a contestar, es más caro no meterse en BIM. Yo tengo compañeros que hacen proyectos muy pequeños, de todo nivel, de toda escala, y me dicen, no, es que el BIM es más demorado. Le tengo videos en cualquier disciplina donde muestra que hacer BIM es más eficiente. Por eso, cuando vimos lo de retorno de inversión, los diseñadores son los que mayor retorno de inversión tienen porque los procesos se vuelven mucho más eficientes. Vean, los diseñadores que me están acompañando, díganme si es verdad o no, que la mayor carga y la mayor problema que se tiene en el diseño es la postventa. Todos los cambios y todos los reprocesos y todo eso que ustedes se van a ahorrar, eso significa mucho dinero, porque normalmente nosotros los diseñadores, yo también he pasado por diseñador, nosotros, nuestro valor es hora hombre. Si nos volvemos más productivos, vamos a tener mejor retorno de inversión. Genial. Muy amable arquitecto, muchas gracias por su presentación. Acá toda la gente dice, le está felicitando, muchas gracias, excelente presentación, muy buena presentación. Y bueno, tema relacionado a eso, agradecerle infinitamente por su aceptación. Sé que ya son altas horas de la noche y sin embargo nos sigue acompañando. Agradecido por su participación, por interactuar un poco con la gente y compartirnos un poco de su experiencia y su conocimiento. Esperamos contar con su presencia en otros futuros eventos. La siguiente semana vamos a lanzar un foro de expertos y a ver si nos puede acompañar, queda cordialmente invitado. Y bueno, sus últimas palabras, Gracias. arquitecto, de las personas que nos puedan ver ya para poder cerrar el webinar. No, pues para cerrar, vuelvo a repetir, vea, BIM es más costoso no meterse a BIM que meterse a BIM, número uno. Dos, eh, por favor, BIM es un proceso, no es comprar una herramienta, no es aprender Revit, no es aprender a achicar. BIM es un proceso. Cambien los procesos de su compañía y adáptenlo a estas nuevas herramientas de tecnología. No es simplemente comprar una herramienta. Y nada, esto después de que ustedes se metan en BIM, yo he hecho encuestas, más o menos, en lo que llevo haciendo esto, más o menos se han capacitado alrededor de 150 compañías, alrededor de 1.500 personas, y en una encuesta que hicimos, el 98% dijeron que ellos no se devolverían a la forma de diseño tradicional, se quedaban en BIM. Ese 2% fue porque nunca le metieron ganas a aprender del tema. Genial, arquitecto, muy amable nuevamente y buenas noches. Esperamos vernos en otra oportunidad. No, muchísimas gracias por la Bueno, con eso invitación. hemos a usted, arquitecto. Bueno, con eso hemos concluido la participación del arquitecto Luis Morales con el tema de estandarización e implementación bien en gobierno. Esperemos que haya sido de su agrado y bueno, que se haya llevado un poco más de conocimiento desde el país de Colombia. Esperemos, creo que ha sido así porque ha sido una excelente charla. Y bueno, recordarles a todas las personas que nos están viendo que el día de mañana continuamos con los webinars internacionales. Tenemos la presencia del PhD José Luis Salvatierra, que nos va a hablar un poco de Lean Construction, volviendo a las bases para enfrentar el futuro. Va a ser un tema muy importante, así que todas las personas que nos están viendo, por favor, invítenles a sus amigos, difundan los webinars, que de seguro que va a ser muy provechoso para todos. El día jueves tenemos la participación del ingeniero Israel Mariaca, que nos viene desde el país de Bolivia, y nos va a hablar un poco de BIM, una metodología para alta gerencia, ¿no? También a las 8 de la noche, y cerramos el día viernes con la presencia del ingeniero Iván Rubio, que nos va a hablar un poquito de experiencias e implementación en Lean. Un poco viene del país de Chile y de seguro que nos va a comentar un poco de las experiencias de la aplicación Lean Construction allá en Chile.
Y bueno, quedo nuevamente agradecido con todas las personas que nos acompañan. Recordarles que el día de mañana es a las 8 de la noche. Por favor, sigan en los canales de Construedu, denle like a nuestra página y inviten a sus demás personas a que se puedan unir a los webinars. Y bueno, sigan a Construedu, que día a día compartimos información referente a la industria de la construcción, tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD y demás, que seguro va a ser muy provechoso para todos. Con eso cierro el presente webinar y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos, nos vemos.